¿ya? Que la astrología es la ciencia que estudia los huesos, ¿ya? Tenemos acá el modelo que es Carlos García, y vamos a partir primero con las vértebras, ¿ya? Las vértebras se dividen en tres partes. Tenemos la primera parte, ¿cierto?, que son las vértebras cervicales, que son 7 vértebras, ¿ya? Y luego se conectan con las vértebras torácicas, que constan de 12 vértebras, hasta la vértebra lumbar, que son 5 vértebras lumbares. Luego, ¿cierto?, sigue por el sacro y el coxis, ya que esa parte nosotros no nos vamos a ver, sino que nos vamos a focalizar solamente en la parte dorsal, que es la espalda. Entonces, como dije anteriormente, están las vértebras y también nos encontramos con las costillas, que se unen a las vértebras desde la primera vértebra torácica hasta la última vértebra torácica, que sería la 12, ¿ya? La escápula se encuentra el acromión, ¿ya? Y en esta zona vendría siendo la espina de la escápula. Y la espina de la escápula, ¿cierto?, por superior nos encontramos con la supraespinosa, y por inferior tenemos la infraespinosa. Y bueno, eso es lo que podemos decir de la zona dorsal de la espalda. En este video nosotros les vamos a hablar sobre la artrología, que es la rama que estudia las articulaciones o la unión entre dos o más huesos. La primera articulación que tenemos es el atlanto occipital, que se clasifican en sinovial. La superficie articular serían los cóndilos occipitales del atlanto occipital. También se encuentra la atlanta axial, que su clasificación sería sinovial trocoidea, y su superficie es el diente del axis con el arco anterior del atlas. Bueno, también podemos ver los cuerpos vertebrales, la cual se clasifican en sínfisis, bien digo, y la cara superior e inferior. Esto quiere decir que dependiendo de la articulación se clasificaría, poniendo un ejemplo, la T1, la carilla superior, con la carilla inferior de la vértebra C6. También los movimientos posibles son del atlanto axial, el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Eso quiere decir sí o no. Los movimientos posibles también del atlanto axial son el no pivot, que significaría el giro de la cabeza. Bueno, otro movimiento posible también de los discos vertebrales son el desplazamiento, que dan origen a la extensión y flexión laterales y la rotación. Bueno, en este video les vamos a hablar sobre los músculos, sobre la miología, que es la ciencia de la anatomía que estudia los músculos. De la columna hacia el lado izquierdo vamos a hablar sobre los músculos superficiales, y hacia la derecha de los músculos más profundos. Aquí podemos observar el trapecio. El trapecio comienza desde la espina occipital hasta la espina cervical, la séptima, y el trapecio es un músculo largo que abarca hasta la mitad de la columna, un poco más por ambos lados. La fibra superior es de un tercio del borde superior de la clavícula, y la inferior es del borde superior de la esquina del omóplato. Un claro ejemplo sobre el trapecio que podemos ver son las elevaciones de los hombros. Sobre el dorsal ancho. El dorsal ancho es un músculo muy largo y muy ancho. Su origen es una línea continua de toda la apófisis espinosa, que comienza desde la séptima vértebra dorsal hasta la cresta de la ilíaca del sacro. El origen de todas las fibras van terminadas en un pequeño tendón en espina en la zona infratrocriana y en el canal bicipal del húmero. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los romboides, el menor y el mayor. Las descripciones son un par de anchos aplanados de forma romboidal.
están construidos por dos porciones, superficial y inferior, menor y mayor también, que están conformadas por una sola lámina. El origen de todos los bordes vertebrales de la escápula, excepto sus dos puntas. La inserción del menor es en la apófisis espinosa en las dos últimas vértebras cervicales, y en el mayor en la apófisis espinosa de la cuarta y quinta vértebra dorsales. La función es el aductor y rotador de la escápula y elevador también de la escápula. Y un movimiento o un ejemplo son las flexiones de brazo. El serrato póstero superior, este de acá arriba, que claramente nosotros no lo dibujamos hacia los dos lados, pero es así, póstero superior y póstero inferior. Vamos a hablar sobre el póstero superior. La descripción es un músculo situado en la parte superior del dorso. Se extiende desde la columna vertebral a las primeras costillas. El origen es la apófisis espinosa desde la C6 a la D7. Y la inserción en la cara posterolateral de la segunda, tercera y cuarta costilla. Sus funciones son elevar las costillas al inspirar. Y un claro ejemplo de esto es la dominada tras la nuca. Ahora les vamos a hablar sobre el serrato posterior inferior, que es un músculo situado en la parte inferior del dorso. Se extiende desde la columna vertebral a las cuatro últimas costillas. El origen es la apófisis espinosa desde la D11 y la D12. Su inserción es en la cara posterior externa de las últimas cuatro costillas. Su función es hacer bajar las costillas, o sea, al expirar. Y un claro ejemplo de esto es las dominadas también tras la nuca. Transverso espinoso, la descripción que son pequeños músculos que se unen en las transversas. Son las más desarrolladas en las zonas cervicales. Hay un par por anterior, por posterior, y par de los tubérculos anterior y posterior de las transversas, excepto la C1. En la zona torácica existen atrofiados o inexistentes. El origen, una apófisis transversa a otro tras el ligamento intertransverso. La inserción es que están formados por cuatro fascículos supuestos, que son los multífidos, los interespinosos y los intraespinosos. La función es la flexión y extensión. Un claro ejemplo de esto es la posición cuadrupedia, realizando un movimiento tanto torácico como pélvico. Vamos a hablar sobre los multífidos. La descripción es que también se tratan de músculos transversos espinosos, pero terminan en la apófisis espinosa de la 2, los que son los cortos, y en la 3, que son los largos. Vértebras por encima. Se encuentran a lo largo de toda la columna, excepto en el atra y en el axis. El origen es en la cara posterior del sacro, en la espina espina posterior del ililio. La inserción es de la apófisis espinosa desde la C2 a la L5. Y la función de forma unilateral es la rotación hacia el lado contrario y la inclinación lateral. Y de forma bilateral es la extensión y hipertensión, rectificación de los citrofis dorsal. Un claro ejemplo de esto es la posición cuadrúpeda, realizando movimientos tanto pélvicos como abdominales. Ahora les vamos a hablar sobre los interespinosos, que son aquellos que están por el medio. Se tratan de fascículos musculares colocados a los lados de las líneas medias, que unen la apófisis espinosa de las vértebras más o menos lejanas entre sí, que poseen dos partes. La parte teórica es que unen la apófisis espinosa desde la T2 a la T8 y con la apófisis espinosa desde la T10 a la L3, dejando libre a la T9 y la T7 y T8 van las dos a la L3. El origen es la apófisis espinosa de las vértebras lumbares superiores y vertebrales teóricas inferiores. La inserción en la superficie inferior de la apófisis y de las vértebras subadyacentes. Su función es la extensión e hipertensión, que aumentan la hiperlordosis cervical, o sea, a nivel cervical. Corrección de la citófisis dorsal a nivel dorsal. Los intertransversos se pueden encontrar en tres niveles: nivel cervical, lumbar y torácica. Siendo muy prominente y doble a nivel cervical,
muy rudimentarios y prácticamente inexistentes a nivel dorsal y muy potentes a nivel lumbar. El origen es la apófisis transversa de una vértebra, de aquellas que se ven aquí. La inserción se inserta en la apófisis transversa de la vecina. La función de forma unilateral es la inclinación hacia el mismo lado y de forma bilateral es la extensión y hipertensión. A modo de conclusión del transverso espinoso, que se divide en los 4 fascículos superpuestos, significa que nosotros aquí lo dibujamos, lo pintamos por encima de la espalda, pero estos están por dentro, están hacia profundo, acompañando a las vértebras.